bienvenidos a esta nueva masterclass en la que vamos a hablar sobre el análisis de riesgo según el estándar BRC. La última versión del estándar BRC nos habla de manera categórica y en muchos de sus requisitos acerca del análisis de riesgo como una herramienta fundamental para garantizar la seguridad alimentaria. De hecho, en muchos de los requisitos de esta última versión de la norma BRC, nos habla de la aplicación de este análisis de riesgo como una herramienta para la toma de decisiones de cómo yo voy a gestionar un determinado peligro o voy a establecer una determinada medida de control. El análisis de riesgos lo define la misma norma BRC, que es un concepto que ha tomado de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, como un proceso que consiste en tres componentes principales. Por un lado, vamos a tener la evaluación del riesgo, por otro lado, la gestión de ese riesgo y por último, la comunicación del riesgo. Ahora veremos cada una de ellas por separado para que veamos un poco la metodología que tenemos que seguir en este análisis, ¿vale? La norma BRC, como os he dicho, a lo largo de toda la norma vamos a leer una y otra vez que se nos presenta el análisis de riesgo como una herramienta útil para la aplicación de cualquiera de los requisitos que en ella se presentan. Ya empezamos en el caso de la introducción de esa norma, donde en el caso de la legislación en materia de seguridad alimentaria nos habla específicamente de que se debe adoptar un enfoque basado en un APPCC o en riesgos para la gestión de la seguridad alimentaria. Y nos habla también de que se deben establecer y utilizar programas de evaluación de riesgo para el examen, ensayo o análisis de productos. Entonces ya a partir de aquí, a partir de la introducción, ya nos está hablando de que el análisis de riesgo va a ser una herramienta muy útil para la aplicación de todos los requisitos de la norma. He querido aquí haceros un pequeño resumen de aquellos requisitos en donde se resalta aquellos requisitos de BRC donde se resalta de manera más clara el uso de esta herramienta de análisis de riesgo. En el punto 2.7, que está específicamente enfocado en la elaboración de la PPCC, específicamente en el 271, nos habla de que el equipo de seguridad alimentaria de la PPCC deberá identificar y registrar todos los riesgos potenciales que razonablemente cabe esperar que se produzcan en cada etapa del producto, proceso o las instalaciones. Ello incluirá los riesgos presentes en materias primas, introducidos durante el proceso, los riesgos de alérgenos y también se deben tomar en consideración las etapas anteriores y subsiguientes que integren la cadena del proceso. Entonces ya aquí nos están hablando de esa identificación de riesgo. Luego específicamente en el 272 nos dice cómo debemos realizar esa evaluación de esos riesgos. Nos dice que debemos tener en cuenta aspectos como la probabilidad de que se produzca un peligro, la gravedad de los efectos para la seguridad de los consumidores, la vulnerabilidad de quienes podrían resultar expuestos a los riesgos, la supervivencia y crecimiento de microorganismos de especial importancia en el producto en cuestión, la presencia o la producción de toxinas, productos químicos o cuerpos extraños y la contaminación de materias primas, los productos intermedios y semiprocesados. Perdón. Exacto, entonces aquí ya vemos que la norma BRC ya nos hace una explicación más detallada de cómo debemos llevar a cabo ese análisis de riesgo en lo que al sistema APPCC se refiere. ¿Vale? Luego, en el caso de la aprobación y seguimiento de proveedores, también nos dice que debemos garantizar que esa gestión, esa aprobación y seguimiento de proveedores está fundamentada en una evaluación de riesgos documentada de cada una de las materias primas o grupos de materias primas, incluidos los envases. Entonces, en este punto, en la aprobación y seguimiento de proveedores, también vamos a utilizar el análisis de riesgos. Luego, en el punto 4.2, que trata de la seguridad o lo que conocemos todos como Food Defense, obviamente sabemos que la elaboración de cualquier plan Food Defense ya de por sí nos incluye una evaluación de riesgos previa,
¿Vale? Entonces, obviamente, la empresa deberá realizar una evaluación documentada de esos riesgos potenciales procedentes de acciones deliberadas y cuya finalidad sea la contaminación o daño de los productos. O sea que ya aquí también es otro punto importante en el que vamos a aplicar el análisis de riesgo. En las instalaciones del personal nos habla de que se deberá disponer de vestuarios para todo el personal, tanto si se trata de personal de fábrica como de visitantes o personas subcontratadas, y los vestuarios deberán estar ubicados de manera que permitan el acceso directo a las zonas de producción, envasado o almacenamiento, sin necesidad de atravesar zonas externas. En el caso de que esto no sea posible, muchas veces no tenemos la posibilidad de rediseñar nuestra instalación para cumplir con este requisito, debemos realizar un análisis de riesgo, una evaluación de riesgos para demostrar que estamos poniendo en práctica pues, los procedimientos adecuados para evitar esa posible contaminación. En el caso de los detectores de metales, la norma BRC es categórica en este aspecto, nos dice que casi siempre se deben utilizar los equipos detectores de metales únicamente en el caso de que una evaluación de riesgos de esa etapa nos indique que su uso no va a aumentar el nivel de protección de los productos finales. Frente a la contaminación por metales, cuando decimos metales decimos sólidos también de ciertos tamaños, ¿vale? Entonces aquí esta decisión de no utilizar detectores de metales debe justificarse documentalmente siempre mediante la evaluación de riesgos de esa etapa concreta. En el caso de la gestión de alérgenos, por supuesto, también hablamos de que para gestionar, para realizar el programa de gestión de alérgenos en mi emplazamiento, yo debo realizar una evaluación de riesgos de todas las etapas que puedan incluir esa contaminación por alérgenos. ¿Vale? O sea que en este punto también vamos a llevar a cabo un análisis de riesgo. Entonces, como veis, son muchos los puntos de la norma BRC que nos van a incluir el uso de esta herramienta tan fundamental como es el análisis de riesgo. Entonces, mi idea con esta clase es un poco dejaros claro cuál es el procedimiento que debéis seguir para realizar este análisis de riesgo que tanto nos habla la norma BRC. Primero que todo vamos a definir lo que es un análisis de riesgo. El análisis de riesgo es una herramienta que se utiliza para elaborar una estimación de los riesgos para la salud y la seguridad humanas, identificar y aplicar medidas adecuadas para controlar los riesgos y comunicarse con las partes interesadas para notificarles los riesgos y las medidas aplicadas. ¿Vale? Entonces, como vemos, el análisis de riesgo va a incluir esas tres partes de las que hablábamos al principio y de las que hablaba esa definición de BRC. Por un lado, la identificación de esos posibles peligros o riesgos. Por otro lado, la aplicación o la gestión de unas medidas adecuadas para poder controlar esos riesgos y gestionarlos. Y por último, esa comunicación de los riesgos para que todas las partes interesadas estén notificadas sobre los riesgos que se tienen en ese proceso concreto y las medidas que estamos aplicando para controlarlos. ¿Vale? Entonces, eso, hablábamos de estas tres partes, de esa evaluación, de esa gestión y de esa comunicación. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de cada una de estas partes y de cómo pues lo aplicamos a nuestros procesos concretos. En el caso de la evaluación de riesgos, la evaluación de riesgos la vamos a hacer en cuatro pasos diferentes. Por un lado, tenemos que realizar una identificación de los peligros. Por otro lado, debemos caracterizar esos peligros, debemos evaluar la exposición a esos peligros y, por último, caracterizar el riesgo en general. Para la identificación de peligros, simplemente lo que debemos hacer es en nuestro proceso, el proceso que estemos evaluando, identificar los peligros que haya en cada fase concreta. Por ejemplo, en la fase de envasado yo tengo un peligro de contaminación por posible sólido, ¿vale? Entonces eso va a ser un peligro físico, ¿vale? En este caso los tengo que clasificar como peligros biológicos, químicos y físicos, ¿vale? Pero en este caso vamos a identificar en la fase de envasado un peligro físico concreto que puede ser pues la inclusión de alguna pequeña partícula sólida dentro de mi producto.
¿vale? Entonces vamos a ir trabajando con este peligro para daros ejemplos de todas las demás partes, ¿vale? Entonces ya he identificado el peligro. ¿Cuál es mi peligro? La inclusión de esas pequeñas partículas sólidas. Ahora, la caracterización de peligro. ¿Qué debo hacer en esta fase? Debo realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa de la naturaleza de los efectos nocivos para la salud relacionados con agentes biológicos, químicos y físicos que pueden estar presentes en los alimentos. Entonces, debo evaluar de una manera clara y consciente, utilizando revisiones bibliográficas, y también podemos partir de las experiencias de otras industrias del sector, ¿vale? Para definir qué tan graves son esos efectos nocivos para la salud que puede traer que ese producto contenga unas partículas de X milímetros, ¿vale? Entonces, en el caso de los agentes químicos, deberá realizarse una evaluación de la relación dosis-respuesta, o sea, como sabemos, no todos los agentes químicos, depende de la concentración que tengan o a la dosis a la que es expuesto el ser humano, pues va a tener una respuesta diferente. Entonces, debemos documentarnos en cuanto a eso para realmente poder caracterizar el peligro. Y en lo que respecta a los agentes biológicos o físicos, deberá realizarse una evaluación de la relación dosis-respuesta si se dispone de los datos necesarios. Entonces, lo que nos quieren decir con la caracterización del peligro, que debemos en realidad evaluar realmente cuán peligroso es ese peligro, valga la redundancia. Debemos realizar una evaluación lógica y consciente, y esto es muy importante, y esto lo repito siempre, que es lógica y consciente, porque no podemos caracterizar un peligro. Por ejemplo, yo puedo decir que un peligro determinado, no, este peligro es que, bueno, no tiene tanta gravedad en realidad, pero en realidad es una apreciación subjetiva. Entonces tenemos que tratar de justificar estas decisiones de la manera menos subjetiva posible. Debemos referirnos a bibliografía, debemos referirnos a referencias del sector, por ejemplo, organizaciones sectoriales que puedan tener información y nos puedan dar información sobre ese peligro en nuestro sector, y todo esto lo tenemos que justificar, porque a la hora de que un auditor pues venga a revisar nuestra evaluación de riesgos, no se va a conformar con que le digamos que esto es bajo o alto, no. Nos va a preguntar por qué tú consideras que este riesgo concreto de este peligro es bajo. Entonces hay que explicarlo con una base fundamentada en bibliografía o, como os he dicho, en datos experimentales del sector que podemos conseguir a través de asociaciones o de otras empresas del sector. Luego, otra manera de caracterizar los peligros es la evaluación de la exposición. Como os he dicho, no, en ningún caso va a ser lo mismo que si tenemos un riesgo concreto, sobre todo en el caso de los químicos, ¿vale? Vamos a tener unos niveles máximos de exposición que debemos manejar. Entonces, para eso debemos conocer muy bien todas las materias primas de nuestro producto, los ingredientes y luego la ficha técnica de nuestro producto final, para saber realmente si se cumplen esos niveles máximos de exposición y si podemos realmente considerar ciertos peligros en ciertas fases del proceso, ¿vale? También esta evaluación de la exposición clasifica la cantidad del peligro consumido por varios miembros de la población expuesta, ¿vale? Y estos datos se combinan con las pautas de consumo de alimentos. Es decir, yo puede ser que si imaginemos que yo produzco un yogur que contiene una X cantidad de sustancia que yo hasta ciertos límites lo puedo considerar nocivo para la salud, pero si yo me como un yogur no pasa absolutamente nada, si me como 2 yogures no pasa absolutamente nada. Pero si me como 20 yogures, ya la exposición está siendo un factor clave para la evaluación de ese riesgo. Entonces ahí es cuando tengo que tomar en cuenta, como bien dice el texto que os presento en la diapositiva, esas pautas de consumo de los alimentos de la población destinataria. Entonces son muchos parámetros los que tengo que tener en cuenta a la hora de evaluar esa gravedad de ese peligro. Luego, por último, la caracterización del riesgo, que
que es en definitiva? Es en definitiva unir toda esa información, ¿vale? Para caracterizar realmente la gravedad que tiene ese riesgo. Se integran los resultados procedentes de los pasos anteriores y se hacen estimaciones de realmente la gravedad que pueda tener ese peligro. Vale. Luego, os preguntaréis, vale, me parece muy bien toda esta teoría que nos estás contando, pero me gustaría saber qué metodología, o sea, si yo trabajo en una empresa alimentaria, qué metodología yo tengo que aplicar para realmente poder llegar a hacer esta evaluación de riesgos de una manera concreta. Pues la metodología que se aplica mayoritariamente en la industria alimentaria es la metodología de evaluar la gravedad del peligro versus la probabilidad de que este peligro ocurra. ¿Vale? Simplemente se hace una matriz en donde se asignan valores cuantitativos a cada una de las posibilidades de probabilidad y gravedad y se llegan a ciertas conclusiones. Entonces ahora yo os voy a explicar un poco cómo elaborar esta matriz, ¿vale? Tengamos en cuenta que para la valoración del riesgo como os he dicho, se va a tomar en cuenta la probabilidad que valora la facilidad con que puede materializarse ese peligro, ese riesgo. Y la gravedad que valora las consecuencias de la materialización del riesgo, entendiéndolas como el accidente más probable o habitual. Entonces, para el caso de la gravedad, vamos a clasificar esto, es un poco, como digo yo, a gusto del consumidor. Me explico, cada empresa puede realizar una evaluación de riesgos de una manera concreta, estableciendo los niveles que considere correctos para su proceso, siempre y cuando tenga una lógica. ¿Vale? Yo estoy presentando un ejemplo genérico de una evaluación de riesgos genéricas en donde se han establecido 4 niveles de gravedad y 4 niveles de probabilidad. Pero cada empresa puede realizar esta evaluación digamos, a su medida, siempre y cuando tenga lógica con respecto a su proceso y a sus productos. ¿Vale? Entonces, en este caso, como os he dicho, en la evaluación de la gravedad, pues hemos establecido 4 niveles de gravedad, en donde hablamos de daños muy leves para la salud, una lesión leve, lesión grave y lesión muy grave o mortal. ¿Vale? En donde cada uno de estos va a llevar asociado un número, un valor numérico de más grave a menos grave, es decir, los daños muy leves los vamos a evaluar con un 1 y la lesión muy grave o mortal la vamos a evaluar con un 4. ¿Vale? Luego, en cuanto a la probabilidad de ocurrencia, también establecemos 4 niveles: improbable, posible, probable e inevitable, y también los vamos a valorar del 1 al 4 dependiendo de esa probabilidad de que ocurra. Vosotros diréis, bueno, pero ¿y cómo hago yo para saber la probabilidad de que ocurra? O para documentarme en la gravedad real que pueda tener el que ocurra ese peligro, el que se materialice ese riesgo. Pues en realidad, un poco lo que os he dicho antes, siempre recurrir a la bibliografía o recurrir a la experiencia de otras empresas del sector, ¿vale? No quiere decir que porque mi empresa no haya pasado nunca, o sea, no se haya materializado nunca cierto riesgo, no quiere decir que no pueda suceder, porque hay otras empresas que quizás sí que ha sucedido alguna vez. Entonces no se trata solamente de enfocar esta evaluación en mi empresa, en mi proceso. Se trata de enfocarlo un poco lo más general posible y lo más amplio posible en cuanto al sector en el que estamos trabajando. Entonces, esta metodología, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir cuantificar la magnitud de los riesgos existentes y, en consecuencia, jerarquizar racionalmente su prioridad de acción. En esta metodología no se dan valores cuantitativos exactos, sino que se emplean niveles o una escala de 7 posibilidades. O sea, como os he comentado, ¿vale? Tenemos, la idea es que, por ejemplo, yo tengo un peligro que yo evalúo como improbable y como que produce daños muy leves, ¿vale? Sí, y lo que hago es multiplicar la probabilidad por la gravedad y esto me va a dar un valor de 1. Igual, para cada una de las opciones, tengo todas las opciones, posible, probable, inevitable, y con cada una de las gravedades, daños muy leves, lesión grave y lesión muy grave.
Entonces de aquí yo voy a establecer esta matriz y voy a establecer los diferentes niveles de significancia que va a tener mi peligro, ¿vale? Lo normal es que en la industria alimentaria trabajemos, o sea, digamos que todos los peligros que yo vaya a estudiar por esta metodología de gravedad versus probabilidad van a tener que tener asociada una medida de control, ¿vale? Pero en la industria alimentaria, aquellos peligros que consideramos significativos, que en el caso de la industria alimentaria consideraríamos como significativos los peligros que tengan un grado medio, un grado alto, un grado muy alto, un grado extremadamente alto, dependiendo de lo estrictos que queramos ser. Esto también debemos estudiarlo debemos estudiarlo detenidamente en cuanto a los datos que obtengamos, ¿vale? Porque estas decisiones deben ser unas decisiones lógicas. Es decir, si yo tengo un peligro medio y imaginemos que yo digo, bueno, yo voy a considerar significativos los peligros a partir del alto, o sea, solo los altos, muy altos y extremadamente altos. Y para mí, esos van a ser los peligros significativos. Pero claro, resulta que hay un peligro medio que al leer la gravedad y la probabilidad y leer el peligro en sí, yo puedo deducir que ese peligro pues también puede ser significativo. Entonces, quizá yo particularmente en este tipo de estudios me voy casi al medio, ¿vale? Me voy a considerar significativos medio, alto, muy alto y extremadamente alto, y luego los demás, el irrelevante, muy bajo y bajo, no los considero significativos, ¿vale? El hecho de no considerar un peligro significativo en seguridad alimentaria no quiere decir que yo no lo tenga que gestionar. Claro que lo tengo que gestionar y claro que tengo que establecer medidas de control. Lo que sí que en el caso de un sistema PPCC, pues las medidas de control no van a ser tan estrictas en esos peligros que sean irrelevantes, bajos o muy bajos, o sea, que no sean significativos, o no van a ser iguales o igual de estrictas que en aquellos que considere significativos. De hecho, cuando una vez voy a realizar el análisis de peligros, solo voy a analizar los peligros significativos a través de herramientas como el árbol de decisiones para determinar si esos peligros son puntos de control críticos, si son puntos de control en el caso de que estemos hablando de un APPCC, o si son planes de prerequisitos operativos en el caso de que estemos hablando de una ISO 22. En general, pues es un poco establecer ese límite medio para los peligros que consideramos significativos y no significativos. Y para eso nos ayuda un poco esta metodología de la gravedad versus probabilidad. Entonces ya hemos evaluado el riesgo, hemos determinado cuáles son los peligros significativos y cuáles son los peligros no significativos. He establecido las medidas de control para ambos, ya sea a través del plan APPCC, ya sea a través de un plan general de higiene, ya sea a través de un plan de prerequisitos operativos, en el caso de una ISO 22. Entonces ahora voy a establecer lo que es la gestión de esos riesgos. Voy a decir cómo voy a gestionar esos peligros para poder controlarlos, ¿vale? Entonces, en este proceso se va a analizar las alternativas que tenemos para poder gestionar ese peligro y todos los datos relevantes para, en definitiva, llevar a una protección del consumidor, ¿vale? Entonces, la gestión de riesgos en realidad lo que nos quiere decir es que vamos a tener que establecer esas medidas de control apropiadas para esos riesgos que hemos establecido, en función de la evaluación que hemos realizado. Y por último nos hablan de esa comunicación de los riesgos. ¿Qué nos quieren decir con esto? Nos quieren decir que desde el principio hemos estado hablando de que debemos consultar bibliografía, debemos consultar organizaciones sectoriales para obtener información acerca de la evaluación de nuestros riesgos, pero claro, para eso nosotros tenemos que compartir esa información. Entonces lo que se busca con la evaluación de riesgos es que también haya una comunicación, que haya un intercambio interactivo de información durante todo el proceso de análisis de riesgos.
con respecto a los factores relacionados con los riesgos y percepciones de los riesgos entre los evaluadores, los administradores de riesgos, consumidores, industria, comunidad académica y otras partes interesadas, incluyéndoles la explicación de los hallazgos de la evaluación de riesgos y la base de decisiones de administración de riesgos. Entonces, lo que se pretende es que tengamos una comunicación continua a nivel sectorial, de manera que podamos realizar, de que cada empresa pueda realizar su evaluación de riesgos de la manera más correcta posible. Por último, os quería comentar acerca de esta guía de la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Aquí os dejo el link por el que podéis acceder, o podéis copiar el link para acceder luego a esta guía. La verdad que os la recomiendo muchísimo porque explica de manera muy detallada cómo realizar el análisis de riesgo relativo a la inocuidad de los alimentos. Y en realidad la norma BRC, como os he dicho, se basa prácticamente prácticamente al completo en esta guía. ¿Vale? De hecho, la parte conceptual del análisis de riesgo sale de esta guía de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud.